Bueno, buenas tardes, gracias a todos por venir. Bueno, eh, agradecimiento también a Lucía, en cabeza de la Secretaría de Investigación, por nuevamente permitirnos organizar este panel. En este caso, bueno, vinculado dentro de lo que es el enfoque regional y sectorial, a partir de, bueno, del Centro de Economía Regional que coordino. En este caso, bueno, dar una visión de economía aplicada, digamos, más allá de las cuestiones académicas, pero bueno, cómo esto llega al territorio, distintos estudios vinculados al sector industrial, que van desde la agroindustria hasta la industria, digamos, si quieres metal mecánica, automotriz, como también una cuestión más de espacio regional, que sería, bueno, un estudio sobre la economía del conurbano y la incidencia que tiene la industria en este espacio. Así que bueno, para ir avanzando, vamos presentando los expositores. La primera exposición es de Martín Gentili, bueno, de la casa que trabajó conmigo y, bueno, y actualmente también forma parte de un proyecto que estamos dirigiendo. Martín Gentili es magíster en desarrollo económico y docente de microeconomía de la UNSAM y también es docente de organización industrial de la UBA. Actualmente es becario doctoral del CONICET y doctorando de la Universidad Nacional de Quilmes. Su lugar de trabajo es el CEUR, Centro de Estudios Urbanos y Regional, y sus temas de investigación abarcan sistemas productivos e innovación, análisis insumo-producto y cambio tecnológico, y el desarrollo de industria de bienes de capital. Así que bueno, Martín. Arranco. Bueno, a ver, para que. Capaz te cambio de lugar para Sí. tener más ángulo. A ver cómo está. Este es el láser. Ahí va. Bueno, gracias por la invitación, Adrián, a la escuela. Contento de volver a la CIDI después de muchos años y bueno, me siento muy a gusto acá. El trabajo que traigo se llama Inserción Periférica del Sistema Productivo Argentino al proceso global del cambio tecnológico, un acercamiento insumo-producto. Espero no pecar de academicista con la presentación. Un poco de contexto del trabajo, son resultados preliminares de la tesis doctoral que estoy haciendo, como decía Adrián, en la Universidad de Quilmes, bajo la dirección de Pablo Lavarello y Verónica Robert. Para decirlo muy brevemente, el objetivo un poco que busco es estudiar limitaciones del cambio estructural de Argentina, en particular enfocándome en la generación y difusión de tecnologías entre sectores productivos del país. La estrategia metodológica de la tesis la marco porque hoy vengo a traer una parte, que es el análisis más macrosectorial, un análisis más cuantitativo, insumo-producto, y si tengo suerte en la próxima sí vamos con la parte más cualitativa del análisis, que por ahí llego a decir algo al final. El marco conceptual, no quiero perder demasiado tiempo en esto, pero puedo decir que voy a hacer un enfoque del cambio económico, del cambio tecnológico como un proceso incremental, secuencial, un poco anteponiendo a la mirada canónica de Schumpeter, de una mirada de que el cambio, que la innovación es un proceso totalmente disruptivo todo el tiempo, de creación destructiva, y más bien es un proceso acumulativo que se va complejizando. Sin descartar que también existe el otro tipo de innovaciones radicales, ¿no? Entonces, esta mirada me apoya un poco en autores clásicos, ya desde los conceptos de división del trabajo, que veían cómo no sé, empresas textiles de repente iban generando un avance en la división técnica del trabajo al interior para ganar productividad y escala productiva, y eventualmente eso se generaba una división social del trabajo que era, se desprendían empresas especializadas, por ejemplo, en proveerles las máquinas. También está en autores desarrollistas de posguerra como Hirschman, concepto de encadenamientos productivos, pero también más acá, autores de la economía de la innovación o neo-schumpeterianos, que también siguieron esa tradición de un enfoque más estructural sobre el cambio tecnológico. Podemos hablar de Carlota Pérez, que a la historia del capitalismo la secuencia en diferentes paradigmas tecnoeconómicos, una suerte de guía de cómo hacer las cosas y del sentido de común de tecnólogos, empresarios, consumidores, etc. También sistemas nacionales de innovación de Lumbal o de Nelson, que encuentran patrones nacionales en la forma que cada país, de acuerdo a su especialización productiva y trayectoria institucional, innova. Y por último, lo que traigo acá es el concepto de patrones sectoriales de innovación, que es decir,
se encuentran regularidades según en dónde se especializan las empresas en la manera que tienen de innovar o cómo se va sucediendo el cambio tecnológico en esas empresas, porque por ahí no innovan, pero adoptan la innovación desde otros sectores. Entonces, básicamente, esto es un aporte de Pavit, que es como una especie de matriz insumo-producto, pero en vez de flujos de productos, lo que hay entre esos grupos son flujos de innovaciones. El autor agarró 20 años de innovaciones significativas en el Reino Unido y vio cómo encontró patrones entre las empresas que innovaban y que usaban esas innovaciones. Entonces, por ejemplo, él encontró que hay empresas, no sé, del rubro textil, que mayormente, fíjense que todas las flechas van hacia ellas. Las innovaciones vienen de otros lados, ¿sí? Pero, y en el mismo círculo, hay otras empresas, por ejemplo, basadas en ciencia, mayormente especializadas en la química, en la electrónica, uno podría pensar otra, que son grandes empresas, muchas vinculadas a los sistemas científicos tecnológicos de diferentes países para innovar. Y después, por ejemplo, están los proveedores especializados, que a mí me genera particular interés. Ahí tenés las pymes de metalmecánica, que muchas trabajan a pedido, que mucho de su conocimiento viene de la propia relación que tienen con los usuarios, aprendizaje proveedor-usuario, y de la propia experiencia que va desarrollando con su producción. Entonces, acá va. Lo interesante son varias cosas. Primero, que cada una de estas empresas, por más que él fue una foto en el tiempo, fueron arquetipos que fueron quedando de diferentes paradigmas tecnoeconómicos. Es decir, como que se fueron solapando y superponiendo distintos tipos de empresas. La textil ya de la primera revolución industrial, los proveedores especializados un poco después, basados en ciencia, las empresas más digamos, asociadas al Fordismo, tipo las automotrices, y más acá en el tiempo también las intensivas en información, como por ejemplo software. Entonces, antes de pasar y ya ir a los resultados y a la metodología, destaco que el proceso de innovador es más acumulativo que destructivo, sin negar que también sucede lo otro, que existen jerarquías sectoriales en cuanto a quienes tienen la capacidad de introducir y difundir las nuevas innovaciones que vamos viendo a medida que pasa el tiempo, y que no obstante podemos hablar de varios innovadores y no todos innovan de la misma manera. Por ejemplo, basados en ciencia y proveedores especializados, unas son grandes empresas, otras son pymes, son distintos formatos de introducir innovación. Dos preguntas que le dejo acá es, primero, ¿conserva validez este esquema? Este trabajo es del año 84, o sea, probablemente se está perdiendo mucho en el medio. Y la segunda es, ¿qué sucede si le añado una dimensión territorial al análisis, ¿no? Esto del Sistema Nacional de Innovación. Cada país tiene sus especificidades y su forma de vincularse en el mundo. Entonces, la metodología, voy a ir rápido acá. Yo agarro una matriz insumo-producto, para quien no sabe, es una matriz que describe cómo le vende productos el conjunto de industrias de un sistema productivo a las mismas industrias de ese sistema productivo. ¿Sí? Una relación es insumo-producto. Por fila le están vendiendo cada uno de esos sectores, esto es un esquemita sencillo. Por la columna uno ve lo que compra de cada una de esas filas. Lo que yo hago es reponderar a todas esas industrias en tanto proveedoras de bienes y servicios por un vector de I+D, asumiendo que cuanto más I+D invierten estas empresas, más posibilidad hay que a través de esas ventas de bienes y servicios estén difundiendo nuevos conocimientos. Es un supuesto, tiene miles de objeciones, lo sé, pero bueno, pero funciona y no lo inventé yo. Funciona, vamos a ver si funciona. Y la cuestión es, algunos funciona mientras estos 10 minutos que siguen. Las medidas, para seguir un poco los resultados preliminares que puedo decir es, todos los elementos de esa diagonal principal, fíjense que son ventas, compras, ventas a sí mismo, le voy a llamar el I+D interno, es el I+D que invierte cada uno de estos sectores. Lo que están por fuera de la diagonal son flujos intersectoriales, entre sectores diferentes. La primera columna, por ejemplo, la suma de todo eso va a ser el I+D incorporado, que es el I+D que invierte el sector 1 del país doméstico, más todo lo que adquiere indirectamente a través de la compra de insumos y bienes de capital. ¿Sí? Y por fila, al revés, se mide la difusión. ¿Sí? Lo que le vende el sector 1 doméstico a sí mismo, o sea, lo que invierte, más lo que difunde a través de su venta de insumos y bienes de capital hacia otros sectores.
Y acá el multiplicador tecnológico este es un indicador que dice cuánto de lo que incorpora proviene de sí mismo. Cuanto más alto este número, significa que más incorporó de otros sectores productivos. Tiene que ver con el grado de articulación con otros actores, con otros sectores. Y el acelerador tecnológico, al contrario, es cuánto de lo que difunde lo difunde por fuera de sí mismo, ¿sí? Cuanto más alto, más está difundiendo hacia otros sectores. Entonces, ahora sí, ya basta de cháchara. Vamos con los resultados. El cuadro izquierdo, el gráfico izquierdo, lo que dice es la intensidad. O sea, por cada valor producido, por cada peso producido de cada uno de estos países, cuánto I+D incorpora, distinguiendo entre el I+D propio y aquel que viene a partir de sus eslabonamientos. Primero lo que se ve es que el amarillo, es decir, el externo, es bastante importante en todos los países, pero que en los países que tienen menor intensidad en I+D es más alto, ¿sí? Ahí, por ejemplo, en el último eslabón, o sea, el de menor intensidad I+D, aparece Argentina dentro de mi muestra de países, y el componente que adquiere a través de sus compras es muy alto, ¿sí? En porcentaje. Ahora, para aclarar un poco esto, en el otro gráfico, en el eje vertical, está la capacidad que tienen estos países de absorber y adaptar las tecnologías que adquieren a través de estas fuentes. Y en el eje de las abscisas es qué porcentaje de eso que adquieren indirectamente a través de la compra de insumos y bienes de capital es de origen importado, es de otros países. Fíjense que mientras más pesa el componente importado, menor capacidad de absorción. Podemos hablar de que estos países que están acá, que por ahí está Argentina, esto está representando un fenómeno de dependencia tecnológica un poco más fuerte, ¿no? Luego, esta tabla lo que hace es, para cada uno de los países como usuarios de I+D, rankea de dónde provienen las principales fuentes, digamos, de dónde, sí, el I+D incorporado, de dónde lo incorporan mayormente. Están rankeados los primeros 5. Lo que uno ve, bueno, es una clara predominancia de Estados Unidos, ¿sí? Lo cual tiene que ver que todavía Estados Unidos en términos tecnológicos es un gran difusor. Le sigue Alemania y China, ¿sí? Y si uno ve, ahí hay diferencias regionales. Alemania está mucho más metido, por ejemplo, en el este asiático. China, siguiendo a Estados Unidos, el que más difunde hacia América Latina, hacia los países que yo tengo. Bueno, también aparece Japón. No es muy novedoso, pero es una metodología que lo muestra de otra manera. Esto, que no es un análisis de países, sino es un análisis ya sectorial, lo que muestra es, el gráfico de la izquierda es el grado de difusión de I+D, cuánto difunden de I+D, y en el eje de las abscisas, al revés. El vertical es cuánto utilizan de I+D los sectores productivos, que son las burbujas, y el de las abscisas, cuánto difunden de I+D. La rama motriz de este paradigma tecnoeconómico es la electrónica, que es el 26, al menos de acuerdo con estos resultados. O sea que pese a estar, para muchos, en una cuarta revolución industrial de lo digital, en mi metodología, si bien aparece como una industria clave, es decir, una industria que está por encima del promedio difundiendo y utilizando I+D, que es el 62-63, no aparece con la fuerza que aparece la electrónica. Y algo que a mí en particular me interesa destacar de acá es que está la industria 28, que es maquinaria y equipo. Una industria que se decía innovadora para la época fordista, pero que para muchos ya dejó de tener el peso en este actual paradigma tecnoeconómico que tenía en otro momento. A la derecha, algo que quiero distinguir entre estas industrias destacadas, como difusoras y usuarias de I+D, es que tienen distintos perfiles. Fíjense que farmacéutica es la menos integrada productivamente, o sea, es la que menos utiliza I+D proveniente de sectores afuera del propio sector y es la que menos difunde I+D por fuera del propio sector. Caso contrario, de nuevo, que quiero destacar, maquinaria de equipo y equipamiento eléctrico, los dos asociados más, digamos, a los bienes de capital, que de nuevo utiliza y difunde mayormente con otros sectores productivos. Está mucho más entrelazado, es más transversal.
Bueno, acá hago el mismo chiste que hice antes, pero con los sectores productivos. ¿De dónde proviene para cada sector productivo la mayor cantidad de I+D que incorpora? Destaca nuevamente, uy, se me corrió esto, no es el 21, es el de abajo, que es la electrónica, que ya lo decíamos, ¿no? Por transversalidad, pero también por la relevancia que tiene. También aparecen servicios de I+D externos, que esto tiene que ver con un avance de la división social del trabajo y en particular del proceso innovador. También la química, ¿sí? Acá también se está difundiendo el paradigma biotecnológico y de nuevo, bueno, quedó abajo de nuevo maquinaria de equipo, ¿sí? De nuevo resalto eso. Por último, en esto del análisis global y ya cruzándolo con la pregunta que decía ¿qué pasa con Pavit si yo le pongo fronteras nacionales? Lo que vemos es que esos porcentajes representan qué porción de cada uno de estos sectores productivos o grupos de sectores productivos está provista por proveedores locales. ¿Cuánto se cubre del I+D de cada uno de estos grupos por cada país con proveedores locales? Lo que se ve es, primero, dominados por proveedores y servicios, que son los que tienen menor intensidad en I+D, son los que se cubren mayormente con productores locales. Primarios los que menos, aunque hay países que mucho, pero esto tiene que ver con la distribución natural que tienen los recursos naturales entre países. Y los grupos que tienen los sectores más intensivos en I+D es donde encontramos mayor desigualdad, es donde se expresa la idea de centro-periferia, ¿sí? Proveedores especializados, basados en ciencia, mayormente están cubiertos con productores locales en lo que son países centrales y los periféricos no. Bueno, avanzo porque estamos medio justos. Entonces, acotando un poco el número de países, y digo, para hacer la comparación para Argentina algo más válida, digo, agarré ese esquemita donde a la izquierda selecciono los países de acuerdo con capacidades tecnológicas, eje horizontal, y especialización productiva, o comercial, perdón. Mientras más abajo, más intensivos en recursos naturales. Vemos que hay un grupo, esos que están pintados en rojo, que son países de altos ingresos con altas capacidades tecnológicas, apoyados mayormente en recursos naturales. Mientras que Argentina quedó acá. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa detrás de esta especialización comercial y por qué lograron apalancarse? Lo que yo muestro acá a la derecha es la densidad, la cantidad de encadenamientos tecnológicos que tiene uno y otro país. Esta línea roja por debajo se ve que Argentina tiene menores encadenamientos tecnológicos que cada uno de estos países. O sea, primera consigna, se pueden generar encadenamientos con especializaciones comerciales a partir de productos primarios, pero Argentina no lo estaría haciendo. Segunda cuestión, y ahí no sé a dónde apunto, ahí está, es que a la izquierda es en qué se especializan. Y mayormente estos países, sobre todo los que estaban más primarizados ahí, que es Canadá, Australia, Noruega, lo hacen en recursos de subsuelo, ¿sí? Mientras que Argentina es mayormente pasturas y tierras de cultivo. Y otra diferencia sustancial es que Argentina, fíjense acá, es el único donde maquinaria de equipo, perdón mi énfasis, pero es lo que me interesa, no tiene un rol relevante como difusor de I+D, que habla también de los encadenamientos tecnológicos, ¿no? En cambio, en el resto de los países cumple un rol destacado como difusor de I+D. Cierro con esto, que es cómo sigue mi trabajo. Argentina tiene dos sectores que particularmente destacan, sectores primarios que particularmente destacan. Uno es el agro, otros son los hidrocarburos. Por supuesto, el agro tiene mucho más peso histórico en la canasta exportadora, etc. Pero hidrocarburos es una industria que tiene ya más de 100 años, más o menos. Mucho peso en la matriz energética, encadenamientos de empleo muy altos y que puede ser eventualmente un jugador de competencia global con el tema de los recursos, las reservas no convencionales. Ahora fíjense una cosa en el cuadro de derecho, que está dividido el valor, la oferta total, es decir, todo lo que consume Argentina de bienes de capital dividido por segmentos. Maquinaria agrícola, es la primera fila, es el que mayor valor, oferta total, demanda. Fíjense el componente local, 86%. Fíjense, el segundo es bienes de capital para hidrocarburos. ¿Cuánto cubre con oferta local? El 16%, o sea, muy poco. Esto me lleva a la pregunta de cierre, que no la puedo responder cuantitativamente y con este enfoque, es
¿Por qué tenemos mucho más desarrollado el sector de maquinaria agrícola que el sector proveedor de bienes de capitales para hidrocarburos? Economía política, factores técnicos, históricos, trayectorias. Bueno, ahí estoy ahora en ese lío. Muchas gracias. Bueno, ahora el siguiente panel lo integran Ulises Martínez Ortiz y Silvina Dalpón. Son docentes de la Cátedra de Economía General de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Es ingeniero agrónomo Ulises y Silvina es licenciada en Economía y Administración Agrarias. Ambos son graduados de la FAUBA y integran la Cátedra de Economía General, que dictan materias como Economía Política y Economía Ambiental. Desde el año 2003 integran proyectos de investigación que se ocupan de estudiar los impactos del proceso de expansión de la frontera agrícola en la región chaqueña, algo que nos habían presentado el año pasado, y cuentan además con experiencia profesional en el sector privado y de las ONG. Así bueno, le damos. Gracias, buenas tardes. Gracias también por la invitación y dejarnos participar otro año, compartir con ustedes algunas cositas. Me pongo acá así puedo ver lo que presentamos. Bueno, siguiendo justamente con un tema que trajimos a este seminario el año pasado, el tema de los incentivos que tienen que ver con la adopción de prácticas ambientales en las cadenas de agroindustriales, en las cadenas agroexportadoras sobre todo, ¿no? Particularmente en el caso de la soja vamos a presentar hoy, temas que como digo venimos trabajando con varios docentes de la cátedra, Silvina, Martín, que no pudo estar hoy. Bueno, y lo que estuvimos viendo es que estos incentivos pueden provenir de tres modos diferentes, ¿no? Algunos tienen que ver con la decisión voluntaria de las empresas, compromisos que asumen las empresas frente a la sociedad. Y de esa manera mejoran su imagen, o por lo menos limitan daños reputacionales que pueden aparecer porque la sociedad, sus accionistas, sus clientes, son cada vez más exigentes y más observadores de ese tipo de comportamiento, ¿no? Después los gobiernos también adoptan políticas que empiezan a restringir o a obligarlos a adoptar técnicas específicas o políticas de abastecimiento específicas, y un poco esos ejemplos vamos a traer hoy, para cumplir con compromisos internacionales que los mismos gobiernos están adoptando, sobre todo en lo que tiene que ver con las convenciones de cambio climático, de lucha contra la desertificación, de biodiversidad, etcétera, ¿no? Y por último, las empresas ya cuando toman adoptan prácticas conservacionistas o mejores procesos, también pueden llegar a percibir algún beneficio directo, algún ingreso, mejores ingresos por la mera adopción de esas prácticas, ya sea en forma de primas, de mejores precios, o de mayor productividad, en el caso cuando hablamos en el sector agropecuario, porque conservamos los recursos naturales de los cuales dependen, o porque disminuimos costos y reemplazamos energía eléctrica por una autogeneración, por ejemplo, ¿no? Bueno, y en ese marco vamos a analizar principalmente, bueno, los tres, en realidad los tres de alguna manera, porque vamos a verlo tanto desde el punto de vista de los fabricantes y comercializadores de bienes de consumo final, que son un poco los que... ¿Qué tengo que apretar acá? A ver. No. Un poco los que adoptan este tipo de compromisos voluntarios son los que enfrentan la demanda del consumidor final, que les exige ese tipo de cosas, ¿no? En cambio, los productores agropecuarios que producen materias primas no enfrentan al consumidor final, no le venden su producto al ciudadano. Ellos reciben más bien las demandas de los actores que están en la mitad de la cadena
Entonces no pueden capitalizar ese tipo de beneficios. Lo que necesitan es justamente una prima, una mejora en el precio o una mejora en su sistema productivo. Y en el medio están los gobiernos que también regulan la actividad de ambos. Bueno, entonces presentamos algunos de los instrumentos disponibles para el caso de la soja, que ya están vigentes o a punto de implementarse. Por ejemplo, las normativas para comerciales, ¿no?, que imponen algunos países ya desde hace un tiempo, desde 2011, para el caso de biocombustibles. De vuelta, en relación con la política climática en Europa, en Estados Unidos, el desarrollo, el impulso de los biocombustibles, pero con ciertas condiciones, ¿sí? Si vas a hacer biodiesel de soja, no puede venir de zonas deforestadas, porque si no la ganancia climática se anula, ¿no? Básicamente, entonces, lo que se solicita es eso. A partir de 2011, todo lo que me vendés para biocombustible tengo que saber de dónde viene, es decir, trazabilidad, y me tenés que verificar que no haya sido deforestado ese campo después de 2008, ¿no? Esto en el mercado local se conoce. La soja que tiene este requisito para Unión Europea se le dice soja sustentable, y para el caso de la política de Estados Unidos, soja EPA, ¿no? Así se lo conoce en el mercado local. La soja EPA aparte requiere segregación, es decir, este producto no se puede mezclar a lo largo de toda la cadena comercial con otro que no tenga los mismos requisitos, ¿no? Ahora, ¿quién debe, cumplir con esos requisitos? ¿Quién asume los costos y la tarea de esa verificación, de esa trazabilidad? Es el comercializador, el exportador, ¿no?, que le tiene que vender a la empresa que está ubicada en estos destinos y que tiene que cumplir obligatoriamente con estos requisitos, ¿no? Entonces los costos recaen sobre los exportadores y es un amplio parte, una buena parte de la producción local que está bajo estos requisitos, ¿no? Bueno, esto, como digo, ya está vigente hace tiempo, el mercado ya se adaptó, ya lo está cumpliendo. Y ahora aparece, habrán escuchado, están todos muy preocupados porque tienen que cumplir con un requisito muy similar ya para cualquier uso, ¿no?, en el mercado de la Unión Europea, es decir, no solamente para biocombustibles. Ustedes saben que la soja que se exporta a Europa, exportamos bastante de biocombustibles, casi todo este 19%, pero sobre todo es para forraje animal, ¿no? Entonces ahora la soja para forraje animal y otros usos, y también la carne, y también los subproductos de la carne, el cuero, etcétera, y otros productos que por ahí no son relevantes para Argentina, tienen que cumplir con este requisito a partir de fin de año. Requiere lo mismo, trazabilidad, segregación, y acá sí, requiere trazabilidad, en este caso sí requiere segregación. Después vamos a explicar un poco más estos conceptos. Y acá requiere libre deforestación a partir del 2020. De vuelta, los costos recaen sobre los exportadores, no sobre el productor. El productor simplemente le tiene que brindar al exportador un mapa identificando cuál es mi campo. Y el exportador se tiene que encargar de verificar que efectivamente con los documentos de transporte viene de ahí y que ahí no se deforestó. Entonces, el productor no tiene costos, el costo lo tiene el exportador, y acá sí, de vuelta, estamos abarcando a una buena parte de la producción de soja que va a tener que cumplir con este requisito. Entonces, eso por un lado, requisitos obligatorios a partir de normativas de los países consumidores. Y otro tipo de instrumentos son estas certificaciones ambientales, ¿no?, que son voluntarias. Lo podemos inscribir en ese grupo de incentivos por el cual las empresas que enfrentan al consumidor final quieren proteger su imagen, su reputación, y entonces adoptan un compromiso voluntario y empiezan a decir: a partir de ahora yo voy a comprar soja con estas características, más allá de lo que me lo exija la ley o no, ¿no? Y la más desarrollada en estas certificaciones para soja es RTRS. Hay muchas certificaciones para diferentes productos, pero estas son muchas más complejas de cumplir. 108 criterios, no es solamente libre de deforestación, tengo que tener un buen uso de agroquímicos,
tengo que conservar el suelo, el agua, tengo que tener buenas relaciones con la comunidad, con los trabajadores, me tiene que auditar un tercero independiente, y todos estos costos, tanto el costo de la auditoría, que es bastante oneroso, como sobre todo los costos de adaptarse a estos nuevos requisitos, ¿no? Tengo que cambiar o adoptar un montón de prácticas nuevas en mi sistema productivo y eso tiene costos, ya son para el productor. Los costos acá lo tiene que asumir el productor y es un porcentaje muy bajo de la producción agrícola, 1 y pico por ciento a nivel Argentina y 1% a nivel global de la producción de soja se canaliza por estos mercados. Como decíamos, acá la demanda es traccionada por el usuario final, pero no necesariamente interviene el trader o todos los eslabones intermedios de la cadena. Ya vamos a ver por qué. Básicamente porque hay 3 sistemas de comercialización. La segregación, que ya la mencionamos, el balance de masa, que lo vamos a explicar un poquito, y este último sistema, que es medio novedoso, que también vale la pena meterse. Un poco, nada más. Segregación lo explicamos, ¿no? El producto no se puede mezclar. Entonces le tengo que vender la soja a un silo que esté habilitado y certificado de que no lo va a mezclar. Y así en todos los eslabones. Entonces, la soja certificada, por cada uno de los eslabones comerciales e industriales que pasa, tiene que pasar por un proceso de auditoría. Costos en cada paso de la cadena. Imagínense para un producto como la soja, que tiene muchas transformaciones, que el consumidor no consume soja, consume leche, huevo, ni siquiera está la soja ahí. Tengo que auditar todos los pasos. Y la soja no certificada va por otros canales. Justamente para productos de este tipo, ¿no? Como decía, que son muy transformados en el consumidor final, que tienen muchos pasos en la cadena de valor, se creó este modelo del balance de masas, ¿no? Donde el mismo silo puede recibir tanto material certificado como no certificado, siempre y cuando este silo sea auditado, se admite la mezcla, eso baja los costos logísticos, porque no tengo que tener todo un silo y todo un embarco para un volumen que es el 1,5%, ¿no? Puedo mezclarlo siempre y cuando esté auditado y me certifiquen que al final yo compré de un silo que tenía soja certificada. No me garantiza que la soja que yo recibí sea ese poroto que vino de aquel campo, ¿no? Acá los actores intermedios de la cadena comparten parte del costo porque tienen que estar auditados, tienen que tener un sistema de registros para llevar adelante y para poder verificar esos volúmenes, que se respetan esos volúmenes. Y el siguiente paso es esto del comercio de créditos. Acá totalmente ya no hay más ni siquiera trazabilidad. Se pierde la trazabilidad, ¿por qué? Porque el productor certifica su producción, pero la soja la vende por el sistema comercial tradicional que no está auditado ni nada. Se pierde la trazabilidad. No importa el material físico. Lo que importa es que al mismo tiempo que produce soja con estos sistemas más sustentables, recibe un certificado, un crédito, equivalente a la cantidad de toneladas de soja sustentable que produjo. Y lo que vende en el mercado informático, ¿no? Una plataforma informática, son esos créditos. Y se lo vende directamente al usuario final, que es el que está interesado en usar esos créditos para mejorar su reputación, ¿no? Entonces, el usuario final lo que dice es: yo no compro soja sustentable, yo apoyo a los productores que hacen soja sustentable. ¿Sí? La cadena de valor intermedia no interviene, no tiene costos, se ahorran costos, y se supone que eso aumenta los incentivos directos para el productor, que es el que sí tiene los costos. Bien, y un poco ahora la dejo, no, tengo algo más para decir. Acá, perdón.
Bueno, hay primas para cada uno de estos mercados, ¿no? Vamos a analizar los que tienen que ver con las regulaciones nacionales. Fíjense, la soja que va a Europa está pagando $0,5 por tonelada. La soja de biocombustible que va a Estados Unidos paga $3 por tonelada. Y esta BISEC tiene que ver con esta nueva normativa europea, paga hasta $5 por toneladas. Esto es mercado nuevo, todavía no se abrió, empieza a regir a partir de fin de año. Y justamente tiene este alto valor porque están buscando de proveerse de esa mercadería que todavía tienen que generarla, ¿no? En cambio, las que tienen que ver con biocombustibles ahora están a estos valores bajos, pero hasta hace poco tiempo estaban a 5 o 6 dólares también. Y cuando empezaron estaban a 15, 16 dólares, por la misma razón. Tengo que asegurarme la provisión de esta mercadería que viene sin deforestación, porque si no, no le voy a poder vender a Estados Unidos y Europa. En cambio, y fíjense, el productor recibe una prima de entre 3 y 5 dólares sin hacer nada. Solamente muestro el mapa de mi campo. En cambio, y el que tiene el costo es el comercializador. En cambio, en esta certificación RTRS, el precio oscila entre alrededor de 2 y 3 dólares, es la mayoría. Algunos reciben más, es muy variable porque tiene que ver con contratos directos muchas veces. Pero comparado con el costo que asumen estos productores, que tienen que pagar la auditoría, que cambiar sus sistemas productivos, que establecer sistemas de registro y de control muy exigentes, termina siendo un incentivo que no compensa los costos que tiene y por eso no es adoptado masivamente. Entonces, eso es un poco la conclusión de esta parte, ¿no? Estos requisitos más exigentes al final son los que pagan menos a los productores. Y en cambio, estos requisitos menos exigentes, digámosle, tienen que ver con imposiciones comerciales y eso sí se visualizan, se cristalizan en la operación comercial, es decir, a través de una prima medio establecida ya de mercado en el producto, ¿no? Y ahora sí, la dejo a Silvina, que va a presentar un caso justamente. Bueno, gracias. Bueno, y en base a estos resultados, ¿no?, de la importancia de estos incentivos que se terminan cristalizando en la faz comercial, es decir, que tienen más... Ay, perdón, sí. ¿Ahora sí? Está bien. Dale. Más adelante. Ahí está. No, perfecto. Si no me pongo de acá. Bárbaro. Bueno, no, por favor. Bueno, en la línea de identificar cómo estos incentivos se plasman, ¿no?, en la operatoria comercial, porque esto, digamos, estos son los datos, son los precios que se encuentran, pero después cómo el productor, ¿no?, sí, perdón. No, está bien. Bueno, cómo el productor luego organiza sus ventas considerando estos incentivos, ¿no? Algo que parece un poco extraño, pero en realidad está ya es una realidad, digamos, en el sector agropecuario. Y, bueno, en base a un estudio que habíamos hecho sobre la política comercial de grandes productores agropecuarios, ¿no?, que son los que tienen más estas estrategias comerciales, bueno, fuimos identificando qué pasaba con estos incentivos ambientales. Y efectivamente, cuando nosotros vemos la generalidad de cuál es el destino de la venta de soja, los productores van a enviar la mercadería, ya sea a los exportadores directamente, que es el canal más directo que se está utilizando para estos incentivos y por ende toda esa operatoria de segregación o de trazabilidad es también mucho más simple de lo que se pensaba y por eso se está plasmando en el mercado. Después están los acopiadores, donde se entrega la mercadería y después de ahí tiene otro destino, que tiene sus beneficios. Bueno, los corredores y los laboratorios. Más allá de la cuestión de los incentivos ambientales, hay una transformación en esta cadena de exportación, o cuáles son, acá les pasamos algunos datos, me voy a ir apurando, ¿no?, unos datos de varios
digamos, de una caracterización de estos, de este destino de la producción en función específicamente de las empresas. Es decir, cuánto pagan de comisión, qué pasa con la mercadería cuando la entregan, si me pagan enseguida, si se mantiene especificada o si se mantiene dolarizada. Bueno, si actúan o no con esta soja EPA o soja sustentable, qué comisión comercial cobran, porque en general por dejar la mercadería hay también comisiones comerciales. Y bueno, de todo este escenario, y considerando no solo la cuestión de los incentivos, pero sí encontrando que la cuestión de las bonificaciones por incentivos sustentables están entre los primeros lugares en los criterios de toma de decisión. Y fíjense, tal vez sería el primero si no estaríamos en la época post-Vicentín, que hizo que la cuestión del riesgo de cobro posicione como principal destino de la mercadería a los exportadores. ¿Qué quiere decir a los exportadores? Repito, el camión se lleva desde el campo directamente la mercadería al puerto, porque el puerto tiene acopio, ¿sí? Apenas llega, en general, los exportadores pagan, ¿sí? Eso a veces no lo quieren los productores porque apenas llegan, digamos que se quieren sacar la mercadería porque no tienen lugar de almacenaje, pero quisieran también mantenerla dolarizada por un tiempo. Entonces, hoy en día lo que están priorizando en la decisión de venta es el disminuir el riesgo de cobro, por eso la mayor parte de la soja va a los exportadores directamente y no tanto a los acopios como era antes. Luego, el diferencial de precio. Y fíjense que no solo por las bonificaciones que se cobran, que en el cuadro anterior aparecían en relación a los valores que les nombraba Ulises, sino además que para hacerse esa mercadería lo que ofrecen es 0 comisión comercial. Es decir, mientras los acopios, los corredores cobran una comisión comercial por participar de esa comercialización, en el caso de los exportadores es 0. Y aparte, en los periodos de cosecha o en cualquier caso, otorgan logística preferencial, es decir, que les dan cupos para la entrega en los puertos, ¿sí? Esas 3 cosas, dentro de otras que tienen que ver con la temporalidad, ahora no me voy a detener, pero que son importantes en la toma de decisión de algún porcentaje mínimo de la cosecha, hoy en día lo más importante va hacia los exportadores. Y los exportadores, en base a se han, digamos, transformado, ellos también, la política, digamos, el esquema de comercialización se ha transformado en función de estas obligaciones que tienen que cumplir, y ellos atraen esa producción a través de, bueno, primero por presentar un bajo riesgo de cobro, que eso tiene que ver con el contexto y con los que les mencionaba antes, porque ofrecen 0 de comisión comercial, y porque esto de la logística preferencial. Bueno, conclusiones rápidamente, los incentivos relacionados con la deforestación evitada ya son una realidad y bueno, gran parte, y a partir del año que viene, cuando ya esté en vigor la regulación europea de deforestación hasta 2020, digamos, va a ser ya una realidad cada vez más amplia. La trazabilidad es el principal requisito. Ustedes fíjense que cobrar entre 3 y 5 dólares es un montón, o sea, es un montón. Y el único requisito es la trazabilidad, y la mayor parte de esa trazabilidad, los costos los asume el exportador. Los exportadores concentran esas operaciones brindando incentivos adicionales. También es una conclusión que los incentivos económicos relacionados a buenas prácticas sustentables, como son la soja RTRS, ¿no? Ese sistema, son más onerosos en lo que es la implementación, y si bien tienen un beneficio asimilable al anterior, por tener mayores costos, por ahí no hay tanto estímulo por parte del productor, si bien en la práctica eso sería mucho más esperable para mejorar la sustentabilidad, ¿no? En general del sector. Y por último, que las exigencias de sustentabilidad están adquiriendo un rol importante, pero que eso también está transformando la cadena productiva y brindando como un mayor, un diferencial de beneficio a las grandes empresas que tienen esa capacidad de responder a los exportadores con un volumen, porque
por ahí no me detuve tanto al principio, pero los exportadores exigen un volumen mínimo de venta, entonces esto también podría redundar en el largo plazo en que haya un nuevo modelo agropecuario con concentración de producción. Bueno, nada más. Muchas gracias. Bueno, ¿pasas vos? ¿Sí? Ah, eso. Bueno, ahora es el turno de Matías Comito, es estudiante avanzado de licenciatura de Comercio Internacional de la UNLAM, es asistente de investigación en un proyecto de esa universidad, la inserción de la Argentina en las cadenas globales y regionales, de valor y análisis del caso automotriz. Este trabajo lo hace junto con otro investigador que, bueno, lamentablemente no pudo venir, pero bueno, le damos. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, soy Matías Comito, soy investigador de la universidad, soy becario de investigación SIN y les voy a presentar el proyecto que hicimos en colaboración con el doctor Federico Dulcich, titulado La regulación bilateral automotriz entre la Argentina y Brasil, debilidades de diseño y efectos en la industria automotriz en la Argentina para el periodo 2003-2022. ¿Qué dice? Bueno, el objetivo del presente trabajo es analizar la regulación del comercio bilateral automotriz entre Argentina y Brasil en el marco del Acuerdo de Complementación Económica número 14 de la LADI y los efectos en la cadena de valor automotriz argentina para el periodo 2003-2022. Para lograr este objetivo se analizaron variables tales como orientación exportadora de la producción, la especialización productiva y de comercio exterior y la diversificación de los destinos de exportación, haciendo énfasis en la dependencia exportadora del mercado brasileño. La hipótesis se centra en que las debilidades de diseño del acuerdo generaron que las empresas empezaran a implementar la estrategia de producir en la Argentina modelos que ya estaban en producción en Brasil, lo que generó una menor orientación exportadora de la producción y a su vez también una mayor dependencia exportadora del mercado brasileño, ya que los terceros mercados de la región se siguieron supliendo con los modelos provenientes de Brasil. Las empresas que no implementaron esta estrategia de duplicación mostraron mejores índices en las variables analizadas. En cuanto al estado del arte, podemos decir que actualmente se perciben ciertas diferencias entre los dos países, teniendo en cuenta en primer lugar que hay una importante diferencia en la escala productiva de planta entre Argentina y Brasil, siendo Brasil que tiene mayor escala productiva de planta, y esto se puede explicar debido a que el mercado interno brasileño es mucho más grande que el mercado argentino. En segundo lugar, podemos especificar que hay una diferencia en la especialización de vehículos entre ambos países, teniendo en cuenta que Argentina está especializada en vehículos comerciales livianos y Brasil en automóviles. Y en tercer lugar, en la orientación exportadora de la producción, Argentina tiene una mayor orientación exportadora en comparación con Brasil. Pasando al análisis del acuerdo, que es el núcleo de la investigación, este acuerdo implementó la política automotriz común entre Argentina y Brasil, lo cual sería clave en la regulación del comercio bilateral automotriz. Desde su firma ha habido numerosos protocolos adicionales que han modificado ciertos puntos del acuerdo. Uno de los protocolos más importantes es el protocolo número 30. El protocolo número 30, ya que este protocolo iba a implementar dos puntos que serían muy importantes en el tema del comercio entre los socios y su relación entre ellos a los terceros países. Uno de los puntos es el establecimiento del arancel externo común, que sería de un 35% para automóviles, y el segundo punto sería la introducción del coeficiente flex.
El coeficiente flex es un coeficiente que relaciona las importaciones y las exportaciones bilaterales, tanto de vehículos como de autopartes. Este coeficiente flex se calcularía a nivel nacional y para un periodo anual. Otro protocolo importante sería el protocolo número 31, el cual incorporó un índice de contenido regional mínimo del 60% y además incorporó un índice de contenido local mínimo argentino del 20%. Sin embargo, luego más adelante, con la firma del protocolo número 35, este contenido mínimo argentino se terminaría eliminando. En el año 2019 se terminaría firmando el protocolo número 43, el cual indicaría un aumento tendencial del flex hasta 2029, momento en el cual se prevé que convergería al libre comercio bilateral automotriz entre los socios. Actualmente este esquema se sigue estando vigente. Bueno, habiendo analizado el acuerdo, pasaremos a ver los efectos en la cadena evaluadora automotriz argentina y podríamos decir que el coeficiente flex no solo no le pone un techo a los desequilibrios comerciales automotores bilaterales, sino que solo los limita para un volumen dado de comercio. Además, hablando del tema de la duplicación de modelos, esto no solo generó una menor orientación exportadora de la producción, sino que esto también limitó la importación argentina de vehículos provenientes de Brasil en un contexto en donde el mercado automotor argentino se estaba expandiendo. Otro efecto que se puede resaltar, pero que sería un efecto indeseado producto del acuerdo, es el tema, como vemos, de la duplicación de modelos a lo largo del tiempo, lo cual El tema de la duplicación de modelos terminaría siendo implementado por varias empresas automotrices en Argentina, lo cual terminaría siendo a largo plazo un perjuicio para el lado del mercado argentino. Pasando a la parte de los gráficos que logramos hacer con el trabajo, el tema de la producción duplicada, al hacerle la convertibilidad fue muy elevada y luego se iría reduciendo con el aumento del volumen de la producción. Durante este periodo, los modelos populares y que también estaban en producción en Brasil fueron los que concentraron gran parte de la producción, y podemos poner como ejemplo el Chevrolet Corsa, el Renault Clio, el Volkswagen Polo y el Peugeot 206. Para el periodo 2006-2012, la parte de la producción duplicada se mantuvo en un nivel alrededor del 32% de la producción nacional, y acá tuvo una gran relevancia también los modelos duplicados, y podríamos poner como ejemplo de nuevo el Chevrolet Corsa, ahora sí los Fiat Siena y Palio, el Renault Clio y el Peugeot 207. Ya para los años subsiguientes, yendo del 2013 al 2022, podemos ver que la producción duplicada fue descendiendo, y esto se debe tanto a una erradicación a nivel regional de modelos, y también a la incidencia creciente de las pickups en la parte de producción a nivel regional. Sin embargo, en el año 2022 hay un pequeño repunte en la parte de producción duplicada, y esto se debe a que se comienza a producir la Chevrolet Tracker en Argentina, y por lo tanto podemos ver cómo en comparación a los años anteriores pudo haber un pequeño repunte. En cuanto a la orientación exportadora de la producción, podemos destacar que las empresas que tuvieron una mayor producción duplicada, como por ejemplo General Motors o como Fiat o como Honda, tuvieron una menor orientación exportadora de la producción, y en contraposición las empresas que no implementaron esta estrategia o fue muy baja, como en el caso de Volkswagen, tuvieron una mayor orientación exportadora de la producción. Y pasando a la parte de la diversificación de destino de exportación,
podemos ver dos cosas. En la parte de la producción duplicada, los que tuvieron una gran parte de producción duplicada, como de nuevo General Motors, FCA, Honda, concentraron la mayor parte de su producción en el mercado brasileño, y las empresas que no aplicaron esta estrategia tuvieron una menor dependencia de Brasil y terminaron pudiendo tener mayores destinos a donde destinar toda esta producción que llevaron a cabo. Ahora bien, el tema de la menor orientación exportadora de la producción hizo que varias terminales empezaran a ver en las empresas que tuvieron la duplicación de modelos una menor escala productiva de planta, debido a que no pudieron aprovechar la escala de los diferentes destinos de exportación. Como podemos ver en este gráfico, las empresas que no implementaron la estrategia de duplicación de la producción de modelos duplicados, como Toyota y Ford, tuvieron una mayor escala productiva de planta a comparación de las otras empresas, como por ejemplo General Motors o FCA, o el mismo caso de Honda, donde al tener una especialización, una duplicación de modelos total o muy elevada, tuvieron una menor escala productiva en sus respectivas plantas. El fundamento que relaciona este tema de la mayor incidencia en la duplicación de modelos con una mayor dependencia del mercado brasileño tiene dos aristas principales. La primera, los modelos duplicados en la Argentina están motivados también a compensar el comercio bilateral automotriz producto del acuerdo, y esto hace que se exporten a dicho país para poder cumplir con la regulación. En segundo punto, la mayoría de los modelos están radicados en Brasil, especialmente los que tienen mayor escala y competitividad internacional, y esto genera que puedan proveer a los terceros mercados con estos modelos, dejando a las exportaciones argentinas concentradas en el mercado brasileño por lo anteriormente mencionado. Ahora, las empresas que no implementaron esta estrategia tuvieron un destino diferente, teniendo una mayor posibilidad de diversificar su destino de exportación. Bueno, como síntesis podemos decir que la regulación del comercio bilateral automotriz producto del acuerdo logró conservar una importante capacidad instalada en la Argentina, pero a costa de generar distorsiones derivadas particulares. El primer punto es una menor orientación exportadora de la producción de estos vehículos duplicados en comparación con el promedio de la industria automotriz argentina. En segundo punto, es una menor diversificación de los destinos de exportación y una mayor dependencia del mercado de Brasil, por lo anteriormente dicho, el tema de no solo compensar en el tema del coeficiente flex para poder cumplir con la regulación, sino también con el tema de que Brasil termina proveyendo los modelos a los terceros mercados de la región. Y el tercer punto sería una menor escala productiva de planta. Respecto a esto, a que la duplicación de modelos no solo hace que pierdan una diversificación de la exportación y una menor orientación, y genera una menor orientación exportadora, sino que también termina cayendo al mercado interno, y bueno, todos esos temas conjuntos llevan a una menor escala productiva de planta. Bueno, como otro punto que se puede tener en cuenta es el tema de la incertidumbre sobre la estrategia de la producción duplicada, ya que con el tiempo había caído en desuso, haciendo parecer obsoleta esta estrategia, pero sin embargo una automotriz de relevancia como General Motors en el año 2022 empezó con la producción de la Chevrolet Tracker, y esto generaría un manto de incertidumbre sobre esta estrategia de producción en un futuro cercano. Y como conclusión podemos decir que surge la necesidad de generar propuestas para mejorar la regulación mencionada, para no solo conservar y aumentar la producción automotriz en la Argentina, sino también lograr una mayor especialización a nivel regional, haciéndola también un poco más sustentable a esta producción y hacerla menos dependiente de la regulación vigente.
Es difícil presentarse uno mismo, ¿no? Digamos. Dale. Sí, dale, sí, sí. Acá falta observatorio productivo 3 de febrero. Observatorio, ok. Me faltó. Bueno, tengo el gusto de presentarles a nuestro querido Adrián Gutiérrez Cabello, que es licenciado en Economía por la Universidad Nacional de San Martín, es decir, egresado de aquí, finalizando la maestría en Generación y Análisis de Información Estadística en la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Realizó además el curso de alta formación en Gestión e Innovación en Pymes de la Universidad de Bolonia, en Italia. Es docente de la Escuela de Economía y Negocios aquí y coordina el Centro de Economía Regional del Observatorio de 3 de Febrero. ¿Lo dije bien? Bien. Realiza publicaciones referidas a la economía regional y en particular en el estudio del entramado productivo. Es coautor de 3 libros. Participa en jornadas nacionales e internacionales vinculadas a la economía aplicada. Ha realizado consultorías para CEPAL, la Corporación Andina de Fomento, el PNUD y demás organismos públicos y privados. Y además, un querido colega nuestro aquí de la Secretaría de Investigación. Ahora sí, bueno, buenas tardes como expositor, digamos, gracias por haber, digamos, venido y interesarse un poco, bueno, en todos estos temas que estamos hablando de la industria, en este caso en particular mío por San Martín, bueno, vínculo con 3 de febrero, también el tema de este entramado productivo y la importancia que tiene la industria dentro del conurbano. Para eso, primero, como una aclaración, a partir de los trabajos que empezamos a hacer en el 2003, desde la escuela, en su momento con la Universidad de Bolonia, definimos un poco el conurbano. En ese caso, cuando se hizo ese proyecto, se dividió en 3 zonas, norte, oeste y sur. La norte, digamos, estamos a cargo de nosotros con la Universidad de San Martín, la zona oeste con La Matanza y la zona sur, Quilmes, y después posteriormente se incorporó la Universidad de Avellaneda. Pero bueno, esto es más que nada para dar un contexto, como muchas veces aparece en el texto, conurbano norte, oeste, sur, las comparaciones. Entonces, bueno, para tener esto es un poco arbitrario y ya nos quedó esta división desde el 2003. Seguramente otros podrán tener otra clasificación. Por ejemplo, cuando hicimos el primer estudio en el 2003-2004, Malvinas Argentinas y San Miguel estaban en el oeste. Cuando hicimos el segundo estudio en el 2007, ahí los municipios tuvieron una mayor participación. Tanto la gente de San Miguel como de Malvinas Argentinas se sentían más identificados con el norte. Entonces, bueno, si alguna vez ven esos estudios van a encontrar esas diferencias. Este trabajo está dentro de un marco de un proyecto que es la industria del conurbano norte, y incluye, por supuesto, toda la economía del conurbano, el cual también Martín forma parte. Bueno, entonces, cuando hablamos de conurbano, que son estos 24 municipios alrededor de la ciudad de Buenos Aires, tomando como eje, ¿no?, de lo que es como un punto de referencia en el país, lo primero que tenemos es que hay, de acuerdo al último censo de población, son cerca de 10, casi 11 millones de habitantes que tiene esta región. Explica casi el 62%, casi 2/3, si se quiere, de toda la provincia de Buenos Aires, poco más de 1/5 del país. Ahora bien, en términos también económicos es relevante. Fíjense que sobre solamente la parte continental, que son alrededor de 2,5 millones de kilómetros cuadrados, tenemos toda esta concentración económica de población en solo 3.700, casi 3.800 kilómetros cuadrados, de que una gran parte es toda la zona de islas de San Fernando. O sea que, digamos, si vamos como territorio habitable, si quieres, todavía más chico, ¿sí? Explica el 52% de la economía provincial, cerca de 1/5 de la nacional. Es relevante, digamos, dentro del territorio provincial, en todos estos sectores, digamos, sobre la media del 52%, servicios comunitarios y personales. Pues acá incluye clubes de fútbol, casi 2/3 de la economía provincial, el sector financiero, salud. Acá también, bueno, estos servicios están muy vinculados con la participación que tiene en términos de la población. Y si vamos, bueno, a nuestro como interés, en este caso la industria, 6 de cada 10 pesos de valor agregado
de la industria de la provincia de Buenos Aires se generan estos 3.700, 3.800 kilómetros cuadrados. Entonces, en general se observa una participación muy, bueno, por supuesto, relevante dentro de la provincia. En lo que es construcción, por ejemplo, esta baja participación por encima de la media provincial, tanto en valor agregado como en digamos, valor agregado y habitantes, viendo un poco así como los datos por municipio. Acá tenemos parte de obra pública y también todo el desarrollo inmobiliario, por ejemplo, que fuera Escobar, Pilar, Luján, que están por fuera, Cañuelas, que están por fuera del conurbano. Después el tema de electricidad, acá se divide, electricidad es como un paquete que incluye tanto la distribución como la generación. Entonces, podemos tener mucho consumo, ahí veremos la distribución, pero la generación está en gran parte por fuera del conurbano. Y por supuesto, bueno, lo que es minería, esto básicamente son o empresas que están radicadas, pero no hay que una minería propia, salvo extracción de arena, vinculado a algún puerto, y la actividad agropecuaria, que es, bueno, bajísima, más que nada es la actividad de quintas en la zona sur, principalmente Florencio Varela, Berazategui. Y pesca, cero, digamos, no hay actividad, digamos, pesquera directamente. Ahora bien, ¿cómo se compone esta estructura económica del conurbano? El principal sector es la industria, explica este 28% del valor agregado. El valor agregado sería la economía, la suma de sueldos, salarios, cargas sociales, todo como si fuera todo el costo laboral, por decirlo de alguna forma, más la ganancia que tiene el sector empresario antes del pago de impuestos, ¿sí? Entonces, el segundo es el comercio. Tercer sector, actividades inmobiliarias, empresariales. Acá lo importante es que la industria, digamos, este peso importante que tiene dentro de la economía, es la que va traccionando muchos de estos sectores, ¿sí? Se genera comercio, se generan estas actividades empresariales, que son los servicios empresarios, contador, abogado, muchos de estos vinculados a la actividad industrial, lo mismo, bueno, en parte del sector financiero. Así que bueno, esto sería como empezamos a mostrar un poco la relevancia que tiene la industria. Si uno ve, digamos, con trabajos anteriores o años anteriores de censos, ve que hay una pérdida de la industria, pero hay que verla no solamente como que no es que se está produciendo menos, sino que el hecho, por ejemplo, de la tercerización hizo que otros sectores de servicios que estaban vinculados o estaban dentro de la industria ahora están por fuera. Entonces, pareciera como que la industria es menos relevante. No, hubo cambios en las asignaciones de las tareas, si se quiere. ¿Sí? Después, bueno, un poco la idea de jugar con los mapas, que quizás es más gráfico que ver, digamos, una barra, cuál es la importancia de cada municipio. Pero fíjense, acá un poco ampliado como un zoom de esta región, ¿sí? Fíjense, tenemos de Tigre hasta Berazategui, o sea, toda esta... Bueno, y San Fernando, que estaría acá, que lo corté, porque, digamos, mucho, pero no tiene, digamos, tanta... Digamos, es la zona de islas de San Fernando. La Matanza es el principal distrito en términos poblacionales, tiene casi más del 10% de la población de la provincia y casi el 20% del conurbano. Lo que vemos es la zona sur, lo que definimos antes como conurbano sur, está más habitado, tiene mayor cantidad de habitantes que el resto de las regiones. Igual hay cierta disparidad, por ejemplo, en el conurbano norte hay más homogéneo en términos de cantidad de habitantes. Ahora bien, cuando hacemos la comparación de cuánto aporta el PBG sería como el PBI a nivel provincial o municipal, en este caso, cuánto aporta cada municipio a la economía provincial. Bueno, en términos, digamos, absolutos, digamos, por su aporte y apoyado en gran parte por la cantidad de habitantes, La Matanza, cerca del 10%, después le siguen San Martín, 3 de febrero, hay una mayor participación, si quiere, acá se invierte un poco, es la zona norte, ¿sí?, la que aporta un poco más de valor agregado a la economía de la provincia, y en particular al conurbano. Una cosa, aclaración del conurbano, se mezcla con AMBA, muchas veces escuchar AMBA, y hay definiciones con una especie de conurbano ampliado.
la definición de conurbano surge del INDEC, que define estos 24 municipios, ¿sí? Antes, hasta hace 30 años eran 19, pues tuvimos la división de varios municipios. General Sarmiento, que se dividió en San Miguel, Malvinas Argentinas y José C. Paz. Después teníamos Morón, que se dividió también en Morón, Ituzaingó y Hurlingham. Por eso a veces hay que tener cierto cuidado en las comparaciones, pero bueno, pensemos que cuando hablamos de conurbano, un poco riguroso, bueno, ¿qué metemos? No, el conurbano son los 24 municipios que forman este cordón alrededor de la ciudad de Buenos Aires. Y a partir de esto, bueno, lo que veíamos en términos absolutos, población y el aporte de la economía, ahora bueno, vamos a ver cómo se varía esto de acuerdo a los municipios. Entonces fíjense que La Matanza, que era la mayor economía y la que tenía mayor población, es uno de los que tiene, por ejemplo, el PBI per cápita más bajo. Lo puse en índice por la diferencia, digamos, de años en la actualización, o sea, y por la cantidad de ceros que tendría que tener. No entrarían casi en algunos partidos los números por la cantidad de ceros. Entonces, bueno, lo pasamos a índice, que sería como proporción. Fíjense, Tigre es uno de los más altos, todo lo que sería este corredor norte. Vicente López, San Isidro, Tigre. Después le siguen, no sé si se ve acá, 3 de febrero es el quinto municipio, después San Martín y Avellaneda. Pero en general, uno puede ver que, si vemos, no sé, década del 30, 40, 50, la zona sur es la más desarrollada, y desde la década del 60, 70, todo este desarrollo, digamos que fue hacia el norte. Si hiciéramos este conurbano ampliado, por ejemplo, Pilar, Escobar, vamos a ver que muchas empresas de la zona se estuvieron yendo para esa región, especialmente por el tema de los corredores, la Panamericana. Muchas empresas, digamos, aprovechando el tema, bueno, automotriz, con el Mercosur, se volcaron sobre esa zona. Y las brechas que hay, por ejemplo, de ingreso entre Florencio Varela y Vicente López, que son como los dos extremos, ¿sí? Hay una diferencia de ingreso per cápita del 118%. Y a su vez, cuanto más, vamos a llamarlo periférico, están los municipios, se nota bastante la diferencia o el menor ingreso que tienen con respecto al resto. El caso excepcional es Ezeiza. Supongo, bueno, hay centros tecnológicos, el aeropuerto, todo eso como que, vamos a decir, empuja o infla a la economía. Pero en general, cuanto más lo que sería el tercer cordón, digamos, ese famoso tercer cordón, se nota esta diferencia a nivel de ingreso. Ahora bien, yendo al caso de la industria, vemos, bueno, en términos absolutos, La Matanza es el principal distrito industrial, le sigue Tigre, después también está San Martín, 3 de febrero, Avellaneda, como los distritos, Loma de Zamora también, como los distritos históricos, si se quiere, en términos industriales. También acá, si uno ve los datos de hace 30, 40 años, Avellaneda era uno de los principales distritos industriales. Y como decíamos, bueno, mucho migró hacia la zona de Tigre, Malvinas Argentinas, José C. Paz, como vamos a ver después, en una filmina. Parte también se explica de esto por una transición de empresas pymes a empresas grandes. En lo que es Tigre, Malvinas Argentinas, vamos a encontrar un perfil más de grandes empresas, menor cantidad de empresas, pero empresas más grandes. En cambio, lo que quedó como San Martín, todo uy. Bueno, perdón, San Martín, 3 de febrero, La Matanza, todo este corredor, también incluimos acá Loma de Zamora, es más un perfil de empresa pyme. Eso, digamos, hay mucha diferencia, digamos, en términos de tamaños de empresa y medido por la cantidad de ocupados por establecimiento. ¿Vamos bien? Bueno, acá digamos, en este caso, cuánto aporta la economía, la industria en cada municipio. Por ejemplo, tenemos Tigre, San Martín, 3 de febrero, toda esta zona, como decíamos antes, Malvinas Argentinas, por lo menos un tercio de su economía se genera a través de la industria.
Si analizamos, y esto también, si ampliamos un trabajo digamos, de comparaciones de productos geográficos por municipios, es algo muy evidente que cuanto mayor es el peso de los bienes, esto sea tanto el sector agropecuario como industrial, en la economía es mayor el Producto Bruto Geográfico o el PBI, se quiere, per cápita por municipio. O sea, los servicios que generalmente están más vinculados, educación, salud, que se vinculan en términos proporcionales a la población, no son, digamos, como un poco traccionan tanto, sino que es evidente como la importancia que tiene en general, ¿no?, los productores de bienes, ya sea agricultura, ganadería e industria, en la generación de valor agregado en las economías municipales. Vamos rápido. ¿Sí? Sí, bueno, y esto es lo que decía antes. En general, digamos, podemos decir que 7 de cada 10 establecimientos del conurbano tienen hasta 9 asalariados formales. Fíjense que si hacemos una escala un poquito mayor, de 10 a 49, un 25%, es decir, casi el 85-95%, ¿sí?, de los establecimientos industriales del conurbano son un perfil claramente pyme. Y acá es donde yo le decía antes que se empieza, esto es en estudio general, digamos, los trabajos que ya publicamos, hay un mayor nivel de desagregación y puede verse esto como a nivel de municipio va cambiando. Estos establecimientos, bueno, si miramos acá, lo que es la metalmecánica, bueno, acá Norberto, el 35% casi de los establecimientos industriales del conurbano están vinculados a la metalmecánica. Si esto lo vemos en San Martín, 3 de febrero, los valores están muy parecidos. La industria alimenticia también es relevante, acá también es, bueno, entra en juego también lo que es, bueno, panaderías o más de consumo directo, pero digamos, si uno puede individualizar en términos, como decíamos con los trabajos con Martín, en términos de complejos productivos o bloques productivos, la metalmecánica es el sector más relevante. Fíjense que va desde maquinaria agrícola o maquinarias en general hasta industria automotriz, productos de metal, ¿sí? Estos, digamos, como sectores, digamos, relevantes dentro de lo que es este complejo metalmecánico. Por supuesto, la industria del plástico y textil mantienen, pese a todo, su relevancia en el distrito, digamos, conurbano, ¿no? Bueno, ¿y cuánto participa el empleo? Hay alrededor de 300, casi 340.000 empleos formales, ¿sí? Hablamos de empleos formales porque es el dato oficial que hay. Se supone que, digamos, de acuerdo a la EPH, el 70% es formal y un 30% es informal. Y bueno, de vuelta, acá tenemos la metalmecánica como sector más relevante, la industria alimenticia también, digamos, aparte un poco también lógico, en el sentido vinculado con la producción agropecuaria. Si bien acá es más, si se quiere, en términos de aporte de empleo, la industria frigorífica. En algunos municipios es relevante, por ejemplo, la elaboración de bebidas. Y bueno, fíjense, la industria del plástico, y acá si sumamos estos dos, como dentro del bloque textil, también cerca de un 10%. Y bueno, y esto es un poco, bueno, la foto, digamos, en los últimos casi más de 30 años del empleo industrial en el conurbano. Fíjense que tuvo, digamos, la caída, digamos, esto post o fin de la convertibilidad, la recuperación, y prácticamente desde el 2008 hasta acá, digamos, 2016, 2017, prácticamente estuvo estancado el empleo industrial en el conurbano. Uno puede decir, bueno, si vemos cuánto aporta el conurbano a la provincia, fíjese que está cayendo, es lo que decíamos antes, seguramente acá tenemos parte de las empresas que migraron a municipios por fuera o sea, se quedaron en la provincia, pero migraron del conurbano. ¿Sí? Bueno, vamos a las conclusiones. Bueno, acá por supuesto es el efecto pandemia, ¿sí? Si vemos cómo comparamos las participaciones con la evolución, pareciera que el empleo en el conurbano sería mucho más volátil que en el interior, ¿sí? Ante crecimiento de la economía se recupera mucho y después se plancha, ¿sí? Digamos, como que
acá debe ser el tipo de industria, habríamos que ya entrar más en detalle como para ver eso, pero bueno, hay alguna relación entre, digamos, localización y evolución del empleo. Y bueno, y como conclusiones que podemos ver, sigue siendo por supuesto el conurbano la zona más relevante de la economía y de la región del país, sobre todo teniendo en cuenta el poco espacio geográfico. La actividad industrial sigue siendo el principal aportante de valor agregado. El empleo crece, pero bueno, este estancamiento puede ser, digamos, como un problema quizás a futuro en términos sociales, digamos, salvo que haya una reconversión, estemos viendo cambios en los puestos de trabajo. El perfil PYME, ¿sí?, que se mantiene claramente en los municipios como San Martín, La Matanza y 3 de Febrero, que son los que tienen mayor cantidad de establecimientos. Lo que decíamos antes, esta migración a la zona norte y cada vez más alejado del conurbano, de las empresas, y los fuertes contrastes que también hay en los municipios, ¿sí? Y como vimos antes, entre las distintas zonas también hay bastante diferencias, lo cual también eso termina después llevando a problemas sociales y económicos. Así que bueno, muchas gracias y bueno, un poco rápido. ¿Preguntas? Así. ¿Ya está? Ah, listo. Bueno, las hacemos afuera. Las preguntas. Sí. Sí. Ah, listo. Bueno. No. Nada. ¿No? Bueno. Gracias. Sí. Adrián, ¿qué es lo que más te llama la atención a vos personalmente que venís siguiendo el tema? ¿En que los cambios en las participaciones? Exacto, sí. Yo creo que ser por el perfil productivo. Poco bueno, la industria automotriz sube y baja, te lleva mucho a subas, o sea, te hace crecer mucho el empleo y cuando cae mucho. También tenés, como decíamos antes, que muchas empresas, sobre todo medianas, o pymes grandes, o medianas empresas, al irse de la región, entonces, si te baja acá el empleo, pues te genera en otro lado. Sí, digamos. El problema que hay es que, desde el punto de vista estadístico, es que recién en los últimos años empezó a haber más datos a nivel de municipio. Entonces, hablamos de la serie de empleo, por ejemplo, de conurbano, esa la produce el Ministerio o el ex Ministerio de Trabajo, y lo tenés por región. Los datos de empleo por municipio tenés 2021 y 2022. Entonces, hay cosas, como decimos, más a ojo, que empieza a ver, digamos, cómo comparando sectores, o sea, comparás con urbano contra el resto de la provincia, entonces ahí empezás a ver algunas cuestiones, más allá de, bueno, del dato de una empresa, no sé, con Nobleza Picardo se mudó de San Martín y se fue a Pilar, entonces vos te cayó el empleo en San Martín y te subió en Pilar. Hola Adrián, hola a todo el panel. Dos preguntas. La primera, cuando vos comentabas que muchas empresas que estaban en San Martín, 3 de febrero, que comenzaron a mirar a zona norte, si eso tuvo algo que ver no solamente en la infraestructura de la Panamericana y en la posibilidad de la conexión con el tema de las autopartistas con el Mercosur, sino más bien el desarrollo más rápido de los parques industriales en esos lugares, que otros distritos como el nuestro no tuvimos la suerte de tener esa velocidad de respuesta. Entonces, si vos lo considerás en tu análisis, si de repente el tema de los parques industriales tuvo un peso específico importante para que estas empresas se fueran, caso como recién decías vos, el caso de Nobleza Picardo, como también General Motors. O sea, nosotros terminamos siendo un distrito en donde más del 90 y pico %, vos tendrás el número más exacto, somos muy pymes. En el caso de 3 de febrero, por lo menos está el grupo Stellantis todavía, con relación a automotriz. Esa es una. Y la otra es, si podemos hacer una proyección hacia adelante, no sé, imaginemos la posibilidad dentro de 10 años, si este distrito se va a seguir sosteniendo en esta lógica industrial
¿O vos considerás, en función de estos análisis estadísticos, que puede llegar a pasar a ser un distrito netamente logístico o más logístico que industrial? Gracias. Por el tema, bueno, de la migración, sí, ahí seguramente tenés, bueno, Tres Freros, digamos, San Martín peleando por el parque industrial. Sí, lógicamente, si no se fueron al parque industrial, se fueron a terrenos cerca de la Panamericana. Eso te genera. Nosotros cuando hicimos, al menos yo desde la escuela, del 2003, 2005, el censo industrial para San Martín, el segundo trabajo para la Universidad de Bolonia, de los Observatorios PYME, una pregunta era la cuestión de accesibilidad, y cuando cruzábamos accesibilidad con se mudaría de partido, y decía casi el 100% de las que se quejaban del acceso se mudaban. O sea que, y esa sobre todo, si además de eso, lo medías por en términos de cantidad de empleo, eran las empresas más grandes. O sea que evidencia, digamos, esta se fue por esto, al menos no estamos disponibles, pero el indicio es que o sea, ese problema que el camión no puede entrar, digamos, vamos por Villa Lynch, te agarra un camión y puede estar 10 minutos esperando. Entonces, esa empresa, digamos, no tiene la culpa, digamos, todo fue avanzando, digamos, lo que era Fabril se terminó siendo mitad Fabril, mitad población, entonces, y ahí eso te fue como ocupando el espacio industrial. Entonces, no sé, Vicente López, que tenía Atanor, no había nada, y después se tuvo que ir porque contaminaba, o era al menos molesta. Entonces, ese avance de la población, digamos, como dice, bueno, lo terminan siendo después municipios dormitorios. Y el tema de, digamos, como decías, de cómo qué va a terminar pasando. Cuando hicimos el censo de San Martín en 2005, una cosa que medimos fue la densidad potencial, la densidad que tenía industrial, que era vamos a poner 0,7 industrias por manzana, más o menos. Y la potencial, que era a partir de los establecimientos vacíos, pues bueno, si todo lo vacío lo ocupamos, ¿cuánto genera? Bueno, te daba había sobre 2.200 alrededor establecimientos industriales, 800 vacíos. O sea, tenías para crecer 800 más, y lógicamente, ahí ya si no tenés una cuestión de cambio de urbanización, ya tenés una limitante. Por eso, digamos, lo importante de los parques industriales. Te permite crecer un poco más, digamos, por supuesto, no es que es infinito, pero digamos, lo que te limita, ya sea por categoría de industria o por espacio físico, bueno, los parques industriales serían como que no pierdan la esencia de los municipios, la parte industrial. No sé. ¿Listo? No sé si... ¿Está más? Bueno. Sí. Más de todos en la página, pues. Sí. Sí, bueno. Muchas gracias. No sé si a ustedes.